Egunon. Egon naiz 3 ordu klasia ematen, da irintzaku baten jauzi naizela emate dut, tizatz zikindutan ato. Baina, bueno, saiatuko naiz motzian esplikatzen aldaketa klimatikoaz eta energiaz, planeta xurgatzen arian energiaz, gure ikerketa taldean egiten duguna. Euskeraz eta erderaz egingo dut, orduan hori lehen esan duguna. Euskeraz egite denean, baldin badago euskerak oren laguntzen diona erderakoei traduzitzen ondo lehoke. Zera, Enrikek esan du, ez? Jakin eta erein. Eta egon nintzen pentsatzen honetaz, pixkat, sarrera moduan, gaur egun dauden tendentzietaz eta erein berak esan da bezala sembrar, baina erein eragitetik dator, ez? Promover, izango litzake, ez? Jakintxua da eragiten duena. Edo eragiten duena da jakintxua. Ez, hemen daukagu baserritar bat berakatza ereiten, eta Ciceronek orain dela 2000 urte baino lehen esan dakua, la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada al sencillo y la ocupación más digna para todo hombre libre. Orduan, broma moduan, planteatu dut, piramide jakiturian, piramide moduan, ez, Ciceronek esatezunari helduta eta gu hemen egongo ginake, oinarrizko zientzia egiten, ingenieritza egiten, piramidearen oinarrian. Ipini ditut Marie Curie eta Einstein, eta goian laskao txiki ipini dut, baserritarra eta bersolaria, batez ere baserritarra, bersolaria bere denbora librean, arek lan asko egingo zuen baserrian, bertzotan baino ordu gehiago pasatuko zituen, mendian ardia izegika. Eta ipini dut jakituriaren gorenean, Ciceronek esaten zuena atik, baina ez Ciceronek esaten zuena atik bakarrik. Orain dela 2 aste, Unai Pascual eta BC3ko zientzilariek Sciencen atera zuten Assessing Nature's Contributions to People, eta hemen introdukzioan esaten du nola beraia badaukateen tienen una plataforma intergubernamental político-científica sobre biodiversidad y ecosistemas. Eta esaten du IPBES organizazio honetik eta que hay que conectar a varios tipos de gentes, desde científicos naturales, sociales y humanistas hasta ingenieros, junto con gentes indígenas y comunidades locales para hacer cargo a lo que nos viene en cuanto a la destrucción de la biodiversidad con el cambio climático. Entonces, Cicerón y hace pocas semanas Science están diciendo un poco lo mismo. No solo necesitamos científicos, políticos, la sabiduría local y ancestral también es muy importante y están metiendo jefes de tribus indígenas en este tipo de reuniones intergubernamentales para tratar lo que está pasando en la Amazonía, etc. Entonces, gorpuzten du, zerak, laskao txikik jakintza holistiko bat, ez? Laskao txikik goizean tratorea konponduko zuen, mekanika egingo zuen, oioentzako elektrizidade karga emateko bateria konponduko zuen, elektronika egingo zuen, bertzotara joatezanean hausnartuko zuen filosofiari buruz eta hizkuntzari buruz, jakintza holista bat, ez? Gauzak eta konektatzen dituena. Baina petroleoan etorrerarekin jakintza espezializatura egin genduen salto, eta lehen osak esan zian, Fordismoari buruz hitz egiten gara goizean, eta osak esan dit, hemengo irakasleak, Fordek ez zuela lan mekaniko hori asmatu, Chicagoko mataderoen funtzionamenduan oinarritu zela jartzeko hori, katean lan egiteko sistema hori, ez? Etorri zen energia xurgatzeko eta makina martxan jartzeko modu zera bat, indartsu bat, metro kubikoko energia asko daukalako petroleoak. Ez eguzkiak edo haizeak bezala. Petroleo metro kubiko batek energia kantidade asko dauka. Eta hor aldaketa handi bat egon zen. Eta de ahí vamos al cambio climático. Mirad lo que dice Chomsky. Chomsky es lingüista, pero todos los días toma el café en Massachusetts con otro tipo de científicos, físicos, paleoclimatólogos, muy importante en el estudio del cambio climático. Comerá luego con sociólogos,
con gente que estudia la biodiversidad, y hablando sobre el cambio climático dice que mucha gente ya, muchos científicos aceptan que hemos entrado en una nueva era geológica, el antropoceno, en el cual la Tierra, el clima de la Tierra está cambiando radicalmente debido a la acción humana, creando un planeta muy diferente, uno en el que no sabemos si podemos sostener la organización humana, la vida humana tal y como la conocemos. There is good reason to believe, para creer que ya hemos entrado en la sexta extinción, un periodo de destrucción de especies a escala masiva comparable a la quinta extinción, hace 65 millones de años, cuando 3/4 de las especies desaparecieron aparentemente debido a un asteroide enorme, el que se llevó a los dinosaurios. El CO2 atmosférico está incrementando a un ritmo sin precedentes y no hay datos geológicos desde hace 55 millones de años, y ahí entran los paleoclimatólogos, que hayan visto este tipo de cambios en la atmósfera. Hay preocupación global y hay 3 cosas, un feedback de 3 puntos muy importantes que están amplificando, hay un bucle que amplifica el cambio climático. El derretimiento de los polos, luego el efecto albedo se está disminuyendo, la reflexión del hielo de la luz que enfría el planeta está disminuyendo también, un bucle. Segundo bucle, el metano que está soltando el permafrost. Permafrost, hielos en Siberia que desde miles de años están ahí en forma helada y que ahora se están derritiendo, sobre todo en verano, y están soltando el metano que tenían, prehistórico que tenían. Y 3, los incendios. Esta semana en California, cada vez más extensos y más potentes. Entonces esto se puede convertir en irreversible y la vida de la Tierra peligra, incluido la vida humana. Y luego hay otras cosas. Sí, que el nivel del mar está subiendo. Sí, que los recursos de agua de los glaciares, acumulados como energía potencial en altitud, se están derritiendo. Y esa es el agua que bebemos. Y eso va al mar. El agua de mar no se puede beber. Bueno. Entonces aquí recordé una canción de Scorbuto, el grupo punky de Santurci, que hice. Y es una analogía interesante con lo que dice Chomsky. Chomsky decía, 65 millones de años, la primera gran extinción, la de los dinosaurios. Los dinosaurios mueren, pasan a capas geológicas más profundas, cada vez más profundas, con el tiempo, y por esa presión se convierten en petróleo. Scorbuto decía, ¿cuál visionarios eran? Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra hace 1 millón de años en la prehistoria. La fuerza era la ley y ellos eran los más fuertes, gigantescos, brutales, salvajes animales, pero ocurrió, todos sucumbieron. Ahora son petróleo. Necesario en nuestro tiempo, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, aún siguen haciéndolo, aunque sea de otra manera. La conexión entre la primera extinción y la segunda extinción, esa energía que se acumuló por la primera extinción. Y la gente dirá, no será para tanto, porque aquí, en este vídeo, si le das Ollana, porque este es un vídeo en YouTube, la escala es de 0 a 2 grados. Energía, ¿no? Clac, vaya. No salta... Sí, hello. Sí. Este es un vídeo de 150 años. Es de lo que... Sí. Tiene internet. Internet de la... Es que igual... Sí, no, esto. Ez dago, ¿ves? Bueno, la cuestión es que se ve un gran incremento, sobre todo en los últimos 50 años, de la temperatura global, pero el vídeo es espectacular. Pero alguien puede decir, June PDF, alguien puede decir, no será para tanto, no será para tanto. Argumentos contra la ciencia siempre, casos particulares siempre se han encontrado, ¿no? Cuando Galileo habló de la Tierra
esférica, sí, la Tierra es redonda, expliquen esto. Siempre había alguien que decía, mira, esto es llano. O cuando Newton dijo, sí, la gravedad es real, expliquen esto. Siempre había alguien que le decía a Newton, sí, pero ¿cómo vuela un pájaro? Darwin, sí, la evolución es real, pero expliquen la Biblia. Y ahora hay gente que dice, sí, el calentamiento global es real, expliquen esto, ¿no? ¿Cómo ha nevado aquí? ¿No? Siempre encontraremos este tipo de cosas. Entonces yo quería traer un poco cómo si se está calentando la Tierra, la absorción de calor también tiene consecuencias en la energía cinética de los fenómenos naturales. Entonces nosotros hacemos estudios de cómo está evolucionando la energía del viento y la energía de las olas en el planeta. Aquí tenéis un mapa global de un artículo en Science de Young de 2011, donde podéis ver la velocidad media del viento y la altura de las olas, y incrementos porcentuales por año. Esto es un estudio de satélites desde hace 40 años. Es decir, si tenemos sitios con un aumento de un 1%, en 40 años la proyección es un aumento de un 40% en la velocidad media del viento, sobre todo aquí, en el Pacífico o delante de Portugal, Irlanda. El aumento porcentual de la altura de olas para la media no es tan importante. Es más, amarillo está alrededor de 0,025%. Pero, si cogemos los percentiles de olas al 99%, es decir, olas extremas, las olas extremas y los vientos extremos sí están dando lugar a aumentos percentuales de un 1% por año, es decir, en proyecciones de 40 años podemos tener subidas de olas extremas del 40%. Si tenemos en Galway, en Irlanda, que hay olas extremas muy importantes de 25 metros, este 40% de aumento de olas extremas ya nos lleva a acercarnos a los 40 metros de ola. Y esto son datos de satélite para olas extremas con datos de los últimos 40 años. Nosotros hacemos estudios cogiendo todo el siglo pasado usando reanálisis. Esto es un ejemplo en Chile y hacemos estudios de energía, porque la energía de la ola es la que va a desgastar la costa. La dinámica de costas depende de la energía cinética de las olas, que traen las olas. Aumentos de, esto es decadal, kilovatio metro es el flujo de ola por unidad de metro, ¿cuántos kilovatios trae? Hay aumentos decadales de 2,5 kilovatios metro. En 100 años estamos hablando de 25 kilovatios metro por década. Hemos vertido estas proyecciones. Esto es Chile, sur de Chile, ahí en rojo podéis ver. El estudio para Chile, porque hay un sitio interesante por su batimetría, por su profundidad, lo hicimos a mitad de camino aquí, no en sitios donde hay cambios extremos, pero aquí tenéis una comparativa para un absorbedor de olas puntual que está atado al suelo marino y que oscila con las olas, y con esa oscilación, mediante el efecto Faraday, crea electricidad. Este es el matriz de potencia de este absorbedor puntual. Para cada periodo de ola y altura de ola, ¿cuánta energía va a crear? Y veis que en azul, en Chile, no tenemos aumentos grandes. Aquí, por seguridad, tiene que tener un tope. Esta máquina, por encima de 7 metros, no absorbe la energía, por seguridad se cierra. Pero en Galway, por ejemplo, en Irlanda, hay aumentos que llegan hasta el 30% comparado con lo que teníamos al inicio del siglo. Da azkena, hau ja energia hutsa, 3 kilovatio metro dekadako Atlantikoan. Proiekzioetan, 100 urtetan, eta hau mende osoa kontuan hartuta da, Irlanda parean adibidez, bauzkagu 30 kilovatio metroko, 30 kilovatio metroko, metro unitateko olatu batek, hazkundea negurako. Udan ez da inbeste igartzen hazkunde hori, tendentzia hori handikuntzarena, baina neguan, Irlanda parean, Galway parean, zera horiek oso indartsua dira. Hemen daude kasu partikularrak. Kasu partikularrak boia batzuentzat. Hemen ipini genituen, aztertu genituen, Galiziako boia, dala hau, Cabo Sileiro,
Bretainiako boia hemen erdian dagoena eta Galwain Irlandan hemen dagoena. Irlandan dagoenak urdinez neurako ikusten duzue oso tendentzia askorra, bai? Eta jakin 30 kilobatiometro mediaz badala eduki dezakegun energia media bat hemen Atlantikoan. Igoera hauekin espero daitezke 150ko hasi daiteke energia olatuena ondorioz, kosten dinamikarentzat eta guk eraikitzen ditugun gauzak kosta ondoan, olatu kolpeak oitzean eta bere maiztasunagatik jasango duen desgastea ere bikoiztuko dela, bere bizitza denbora erdira jaitsiko dela, espero daiteke. Bale? Hau da guk egiten duen ikerketa. Eta bukatzen dut, eskerrik asko, zalantza batzuk ere ditudalakoan. Hemen daukazue gure taldearen webgunea, nahi baduzue holako gauzetaz ikertu. Eta hemen gaude, gure publikazioak hor daude, eta eskerrik asko.